Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Antes de ello voy a llamar lista. ¿Ya? Van a estar atentos a su lista y van a decir presente a sus nombres. Muy bien. Vamos a continuar entonces, hermanos. Ya nos faltan escasamente una hora. Y vamos a avanzar luego para explicarles las tareas, cómo va a ser y el grupo, ¿ya? La designación de los grupos. Recuerden, hermanos, que estudiar para el ministerio es muy sacrificado como cualquier otra carrera, ¿no? El ministerio o el pastorado no debe ser minimizado ni inferiorizado a otras carreras, ¿no? Hay buenas personas profesionales que dijeron, ¿no? Para yo obtener esta carrera tuve que quemar mis pestañas, ¿no? Entonces, ¿por qué no también en el ministerio? Hay que prepararnos bastante para poder también animar a los demás en el estudio, ¿no? Que también para servir en la iglesia hay que prepararnos bastante y quemarnos las pestañas también. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. Vamos a ver el origen de los evangelios sinópticos. El origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. Los evangelios pretenden transmitir tradiciones de lo que Jesús dijo e hizo durante su vida terrestre, ¿no? Entonces, eso es lo que transmiten los evangelios, ¿no? Todo lo que Jesús hizo durante su vida, todo su ministerio en la tierra, desde que nació hasta la ascensión. Eso es lo que los evangelios pretenden transmitir. Los tres primeros evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, son denominados evangelios sinópticos, ¿ya? Porque en muchísimos aspectos son semejantes, siguen aproximadamente un mismo esquema, pueden fácilmente compararse mediante una sinopsis, o sea, ver en grupo, ¿no? Se puede comparar cuando estos tres evangelios se ven en grupo. El evangelio según San Juan, en cambio, sigue un esquema totalmente diferente y su contenido mayormente compuesto de discursos. Es casi en su totalidad material exclusivo, sin paralelo en los tres evangelios. ¿Ya? Entonces, aquí está el origen y la naturaleza de los evangelios sinópticos. Vamos a ver ahora el contenido estructural de los evangelios. El contenido estructural de los evangelios están contenidos por misión, pasión y resurrección de Jesús. Ese es el contenido estructural de los evangelios. Misión, pasión de Jesús. ¿Dónde los vamos a ver? En los cuatro evangelios. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a encontrar la misión de Jesús. Vamos a encontrar la pasión que concierne a su muerte, ¿no? Y también vamos a encontrar la resurrección de Jesús. El contenido de los evangelios son transmitidos a través de dichos y relatos de la vida terrestre o de la vida misionera de Jesús en la tierra. Ese es el contenido de los evangelios.
Está transmitido a través de dichos y relatos. ¿Ya? Vamos a ver una columna de dichos, los dichos de corte profético. A ver, vamos a usar la Biblia ahora. Voy a pedir a alguien que lo lea y lo va a leer, ¿ya? Vamos a dar fe de lo que estamos viendo, ¿no? Acerca de los dichos de corte profético, ¿a qué se refería? A ver, ¿quién está por acá? A ver, hermano José Luis Mejía. Marcos 1:15. A ver, Marcos 1:15. Los dichos de corte profético. 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Se acercó Jesús y dijo, el tiempo, ¿no? Se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y cree en el Evangelio. Entonces, este relato o este dicho es de corte profético, ¿no? Porque se está cumpliendo la profecía que se había dado en el Antiguo Testamento. Se está cumpliendo en la persona de Jesús. Vamos a ver ahora de corte apocalíptico. Marcos 13:15 al 27. A ver, hermano Max Alba. Marcos 13, del 5 al 27. ¿Está Max? Estoy buscando la Biblia, pastor. ¿Estás buscando la Biblia o estás buscando en la Biblia? Mira, Lo mismo es. En internet, pastor. Marcos 13, 5. Muy bien, Marcos 13, del 5 al 27, pero no lo va a leer todo, sino algo resumido, ¿ya? Ya lo tengo, pastor. Dice, Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero Muy aún bien. no es el tiempo. Ya, ahí nomás, hermano. Ahí nomás. Ya, entonces, si podemos ver, ¿no? En el versículo 6 dice, porque muchos vendrán a mi nombre, ¿no? Yo soy el Cristo. El anticristo, ¿no? Lo que muchos esperan, el anticristo, ¿no? A veces en este tiempo de la vacuna, ¿no? Que muchos no querían vacunarse, porque es el sello de la bestia, dice, ¿no? No te vacunas porque te vas a poner el sello de la bestia, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué los cristianos vamos a tener miedo al sello de la bestia? ¿No? Si ya nosotros estamos sellados con el Espíritu, ya no hay lugar para otro sello. Entonces, los que se deben asustar son los que pues no tienen ese sello del Espíritu en su vida, ¿no? Entonces ahí está hablando de corte apocalíptico. ¿Qué más dice? Oirán rumores de guerra, se levantará nación contra nación, ¿no? El hermano entregará la muerte a su hermano, seréis aborrecidos, ¿no? La persecución. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta y así, ¿no? Todos estos versículos está hablando de un corte apocalíptico, ¿no? Seguimos. De corte sapiensal. A ver, de corte sapiensal. Marcos 4:25. A ver, hermano Enrique, y el otro, Marcos 2:17, hermana Aide. De corte sapiensal. Amén. Marcos 4:25. Porque al que tiene se le dará
y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ujú. Ahí está de corte sapiensal, ¿no? ¿Qué más? A ver, Marcos 2:17. Hermana Aide. Amén, pastor. Marcos 2:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Amén, pastor. Marcos 2:17, hermana. Sí, No, no. te has equivocado, Aide. 2:17. Perdón, he leído 3, pastor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, pastor. Muy bien, ahora sí, ¿no? Entonces, dichos de corte sapiensal, de corte jurídico legal, Marcos 2:27. A ver, hermano Wilson. Marcos Ya, a ver, 2:27. Marcos 2:27. Ya, Marcos 2:27 del Nuevo Testamento, del capítulo 2, del versículo 27, dice También así. le dijo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Muy bien, entonces de corte jurídico legal, ¿no? Eso es una práctica del pueblo judío, ¿no? Lo tenían en su marco legal acerca del reposo. Era una ordenanza o una ley, ¿no? Que debían de cumplirlo. Parábolas y comparaciones. Ahora vamos a ver en los relatos. ¿Ya? Entonces, concerniente a los dichos, tenemos de corte profético, de corte apocalíptico, de corte sapiensal, de corte jurídico legal y parábolas y comparaciones. En relatos de los milagros, anecdóticos, Marcos 3:31 al 35. A ver, vamos a ver este relato anecdótico. Marcos 3:31 al 35. Marcos 3 del 31 al 35. Una anécdota. Vino después sus hermanos, madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿no? Él respondió, dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿No? Esto es en cuanto a que los padres de Jesús estaban buscándolo, ¿no? Una anécdota había sucedido, ¿no? Que Jesús estaba pues en otro lugar, ¿no? Que sus padres le estaban buscando. Controversias y polémicas. A ver, Marcos 2 del 1 al 3. A ver quién está por acá. Marcos 2 del 1 al 3. Vamos a decirlo que lea al hermano Leoncio y a nuestro hermano César. Marcos 11, 27 al 33. Controversias y polémicas. Ya. Dice así. A ver, hermano Marcos, perdón, Leoncio. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y más adelante sucede, ¿no? Espera un momentito, sucede, ¿no? Que
los fariseos le dicen, ¿no? ¿Quién es este, no? Para perdonar pecados, ¿no? Y hay toda una controversia y una polémica ahí. Una polémica. 11, 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respóndeme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no lo creíste. Y si decimos del hombre, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Entonces ahí en ese relato podemos ver controversias, ¿no? Polémica entre Jesús, los fariseos, ahí viendo sobre ese tema, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver la canonicidad de los textos, ¿ya? Vamos a ver la canonicidad de los textos. La palabra, sí. ¿Podría retroceder para tomar una foto? No Ya. le copié, por favor. Gracias. Listo, entonces avanzamos. La canonicidad de los textos. Vamos a ver primeramente de dónde viene esta palabra canon, ¿ya? La palabra canon viene del griego canón y del hebreo canet, que quiere decir caña. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canón vino a significar regla o referencia, un estándar. Entonces, la regla se usó a una lista de escritos, ¿no? A una lista de escritos que existía en esos tiempos, los cuales se reciben como las Santas Escrituras, ¿no? Cuando hablamos de la canonicidad de los textos, nos referimos a aquellos que entendemos tienen autoridad divina y que comprenden nuestra Biblia, ¿no? Que comprenden nuestra Biblia. Si bien no se establecieron criterios explícitos en base a lo que se debe determinar los escritos que serían incluidos en el canon, ¿no? En la colección normativa, ciertamente operaron algunos criterios, ¿ya? Operaron algunos criterios que implícitamente fueron determinantes en este proceso de vital autodefinición, ¿no? Estamos hablando de la canonización de los libros, ¿no? No había unos criterios explícitos, ¿no? Pero habían algunos criterios que implícitamente fueron determinantes en este proceso vital de canonización o de autodefinición. Los textos que se eligieran, ¿no? Los textos que se eligieran, ¿no? Como autoridad divina, ¿no? Los textos que se eligieran deberían reflejar la fe vivida por la iglesia, ¿ya? Este es un criterio implícito. Debería de reflejar la fe vivida por la iglesia.
ser lo suficientemente cercanos al tiempo de Jesús. ¿Ya? O sea, los libros que tenían que pasar el canon, o tenían que ser canónicos, ¿ya? Tenían que reflejar la fe vivida por la iglesia, ¿no? La fe de la iglesia tiene que estar plasmado en esos libros. Y no solamente eso, sino ser suficientemente cercano al tiempo de Jesús. Al tiempo de Jesús. Y a su vez, guardar coherencia con otros escritos de indudable origen apostólico, ¿ya? Tenían que guardar coherencia entre otros escritos de indudable origen apostólico. Por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿no? Haber sido aceptados y reconocidos como apostólicos por la mayoría de las comunidades, ¿ya? Por la mayoría de las comunidades, con lo que se descartan a aquellos escritos utilizados en pequeños grupos, ¿no? Habían escritos que se utilizaban solamente en pequeños grupos en aquellos tiempos, pero el escrito canónico tiene que ser usado en todas las iglesias existentes de aquel tiempo, ¿no? Entonces, eso significaba, ¿no?, la confiabilidad apostólica y recibir un reconocimiento universal, no sectario. La determinación de incluir nuestros 4 evangelios en el canon indica sin lugar a duda, hermanos, el valor normativo que la iglesia reconoció en ellos, ¿ya? El valor normativo que la iglesia había reconocido en ellos, tanto por cuestiones de fe como de un modelo de vida, haciendo de ellos testimonios insustituibles, testimonios auténticos y fidedignos de la fe apostólica, ¿no?, de la cual todos nosotros somos tributarios, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos había muchos libros que tenían que pasar el canon, que se estaba circulando, ¿no?, alrededor de todas las iglesias, ¿no? Pero habían algunos libros específicos solamente para grupos determinados. Entonces, habían algunos criterios implícitos. Lo más importante era la fe vivida de la iglesia, ¿no? La fe vivida de la iglesia, y también tenían que ser, pues, en la edad cercano, ¿no?, al tiempo de Jesús. Muy bien, vamos a ver un poquito de historia acerca de la canonicidad de los textos. Al principio, la iglesia, hermanos, la iglesia leía el Antiguo Testamento. Solamente leía el Antiguo Testamento. Y percibía en la vida de Jesús el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza. Con el tiempo, aparecieron muchos escritos referidos a la vida del Señor. Aparecieron muchos escritos para discernir cuáles eran revelados y cuáles se limitaban a ser libros piadosos. La iglesia adoptó 2 criterios muy importantes. Número 1, la primera carta de San Clemente Romano, obispo de Roma, ¿ya? La primera carta de San Clemente Romano, obispo de Roma, ¿ya? Ustedes, estos nombres de estas personas lo van a estudiar en los padres de la iglesia, ¿no? Ahí lo van a estudiar con más detalle, ¿no? Entonces, San Clemente Romano, en su primera carta, ¿no?, dirigida a los corintios, redactaba por los años 96 y 97, elaboraba la idea de la sucesión apostólica, ¿no? O
según la cual los obispos sucesores de los apóstoles garantizaban la veracidad de la tradición recibida por la Iglesia, ¿no? Que comprende el Antiguo Testamento y las palabras y los hechos del Señor, ¿no? Entonces, en su primera carta, San Clemente Romano, ¿no?, dirigida a los corintios, redacta la sucesión apostólica, ¿no? Punto número 2. El texto llamado Epístola Apostolorum, ¿no?, escrito en los años 140 a 150, ¿no? Esta epístola Apostolurum desarrolla las nociones de la tradición apostólica y símbolo apostólico, afirmando que debe aceptarse la doctrina de Jesús tal como ha sido transmitida por los apóstoles y garantizada por sus sucesores, los obispos, ¿no? O sea, ya había una tradición apostólica, ¿no? Los apóstoles transmitían a sus sucesores y los sucesores a sus sucesores, ¿no? Y ellos afirmaban que se debe aceptarse la doctrina de Jesús tal como ha sido transmitida, ¿no?, de sucesor a sucesor, ¿no? Para ello, también, no puedo leer aquí. Para ello, San Ireneo, para afianzar también su posición en cuanto a la canonización, consideró también la obra compuesta por Tasiano. ¿Quién era Tasiano? Tasiano era un escritor cristiano en los años 100 por ahí, ¿no? Entonces, él había compuesto, ¿no?, una obra, ¿no?, llamada Diatesarón, ¿no?, que presenta, dice, una armonía de los 4 evangelios canónicos y que era muy utilizado en la iglesia. Entonces, este personaje daba fe, ¿no?, que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran muy utilizados en toda la iglesia, ¿no? Deja establecido en su documento, ¿no? Entonces, San Ireneo, que es un padre de la iglesia, ¿no?, también afianza su posición para canonizar o para validar la canonización de los 4 evangelios. San Ireneo era, como les digo, un obispo de Hierápolis, ¿ya? Era un acérrimo opositor del gnosticismo de aquellos tiempos, ¿no? Prácticamente el gnosticismo, las herejías, estaba circulando con mucha fuerza en esos tiempos. Entonces, querían también que esos libros sean considerados como palabra de Dios. Entonces, para separar esos libros, ¿no?, tuvieron que seguir una tradición apostólica, ¿no?, y también ver los escritos de los sucesores de los apóstoles, ¿no?, anteriores, ¿no?, para qué utilizaban ellos, ¿no? ¿Qué documento utilizaban en todas las iglesias? Entonces, en todas las iglesias, ¿no?, utilizaban los 4 evangelios canónicos, ¿no? Era circulado estos 4 evangelios canónicos y era aceptada por toda la iglesia. Finalmente, en un escrito denominado Fragmento Muratoniano, escrito a fines del siglo II, probablemente en Roma, también consta el reconocimiento oficial de la antigüedad canónica de los textos, ¿no?, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, para canonizar estos libros tuvieron que ver, ¿no?, tanto la sucesión apostólica, ¿no?, los libros que circulaban dentro de las iglesias y pues coincidían en muchos piadosos de la fe cristiana,
en estos 4 evangelios, ¿no? En estos 4 evangelios. La iglesia, mediante la asistencia también del Espíritu Santo manifestado en el debate interno, estableció cuáles son los textos sagrados, ¿no? Sometiéndose por eso a las exigencias proclamadas por el Señor, ¿no? Ahora vamos a ver este último punto, ¿ya? En cuanto a los libros apócrifos, ¿no? ¿Qué eran los libros apócrifos? Se les denominaban apócrifos, ¿no? Viene del griego oculto, oscuro. Aquellos escritos que a pesar de una cierta apariencia bíblica, no fueron incluidos en el canon. Entonces, todo evangelio o toda escritura que no fueron incluidos en el canon se les llama los libros apócrifos, ¿no? Y los evangelios apócrifos rebasan los 40 libros, ¿no? Estos 40 libros aproximadamente no fueron incluidos entre los libros canónicos, ¿no? ¿Por qué? Por tener tendencias disconformes con la fe de la iglesia, ¿no? No se apegaba a la fe de la iglesia. Tenía otros tipos de tendencias. También por tener un origen dudoso, ¿ya? No era aprobado por los padres de la iglesia, ¿no? Por los sucesores de los apóstoles, de los obispos, ¿no? No era aceptado. Y también por haberse concentrado en lo legendario, ¿no? Todos son de origen tardío, posteriores a los 4 canónicos, ¿ya? Todos estos libros aparecieron en una etapa tardía, ¿no? Más adelante todavía, ¿no? De los 4 libros o de los 4 evangelios canónicos. Otros evangelios apócrifos son netamente sectarios, ¿no? También habían libros apócrifos netamente sectarios, especialmente marcados por el gnosticismo, ¿no? Y pues ahí aparece un tal Marción, ¿no? Antijudaísta. Este Marción pues era escritor y era un personaje gnóstico, ¿no? Entonces él quería también que sus libros entraran al canon, ¿no? Pero no se le había permitido, porque no tenía rasgos dudosos, ¿no? No eran suficientemente cercanos a la iglesia y todo ello, ¿no? Era más que todo por grupos sectarios. Como hemos dicho, todos son de origen tardío, posterior a los 4 canónicos. Su contenido carece de valor histórico, ¿ya? Esos libros no tienen valor histórico, ¿ya? Entonces, los 4 evangelios sí tienen valor histórico. Existen otros grupos también de evangelios apócrifos, ¿no? Que son netamente sectarios, especialmente marcados por el gnosticismo. Y los evangelios apócrifos podemos ver ahí, ¿no? Algunos nada más, porque hay muchos más, aproximadamente como 40 libros que se conoce como apócrifos, ¿no? Podemos ver el protoevangelio de Santiago, el pseudoevangelio de Mateo, el evangelio según Tomás, ¿no? Prácticamente este evangelio de Tomás narra a un Jesús que en su etapa de niñez era un superpoderoso y fuera de lo natural, ¿no? Cuando Lucas nos dice que Jesús había nacido, utilizó pañales, le acostaron en un pesebre, estaba reflejando la humanidad de Jesús, ¿no? Como una persona normal y natural. En cambio, Tomás, en su evangelio, pues trata de poner en la infancia de Jesús a un niño superpoderoso, ¿no?
Muy bien, también está el Evangelio según los Hebreos, el Evangelio según Pedro, el Evangelio según Nicodemo, también hay Evangelio según María Magdalena, el Evangelio según la Madre María, la Madre de Jesús, ¿no? Y así hay muchos evangelios más, pero denominados apócrifos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con esto cerramos nuestra primera lección de hoy. Hemos visto los conceptos y la canonicidad de los textos también, ¿no? Una breve historia en cuanto a la canonicidad de los textos. Esto lo van a ver más a detalle también cuando ustedes ya llegan al tema de los libros canónicos, ¿no? Hay un curso llamado también los libros canónicos. Ahí lo van a estudiar con mucho más detalle este tema de la canonicidad. ¿Ya? Pastor, Sí. con respecto a lo que escribieron en el caso de que mencionó casi el último Tomás, ¿fue el mismo en persona quien escribió ese evangelio o fue otro en el nombre de Tomás? Fueron otros, eran, como les digo, pues ya estos escritos aparecieron en una etapa muy tardía, ¿no? Muchos años después de que estén circulando los 4 evangelios, ¿no? O sea, prácticamente Tomás pues no pudo haber vivido mucho tiempo, ¿no? Entonces, algunos escritores gnósticos, más que todo, sectarios, entre uno de ellos pues era Marción, ¿no? Marción era un escritor pues antijudaísta, ¿no? Él pensaba que Jesús no ha venido con cuerpo y alma pues a la tierra, ¿no? Sino que solamente era una apariencia, ¿no? Marción tenía un concepto dualista en cuanto a Jesús. Y así como Marción, había muchos escritores más, ¿ya? Que presentaban pues sus herejías escritas, ¿no? Y le ponían, para que tenga valor y peso sus libros, le ponían el nombre de los apóstoles. Pensaban que con ello iban a tener, ¿no? El peso para que pueda pasar como un libro inspirado por Dios. Así es, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, también dentro de los apócrifos, ha puesto, según los libros de los hebreos, según San Pedro también, pastor, ¿se considera apócrifos? Sí, también, ¿no? Evangelio según Tomás, Evangelio según los hebreos. No nos estamos refiriendo a la carta a los hebreos, ¿ah? Sí. No nos estamos refiriendo, sino es Evangelio según los hebreos. ¿Ya? Claro, pastor, disculpa, estaba confundiendo. No, está bien, hermano, está bien para aclarar las dudas, ¿no? Tampoco las cartas del apóstol Pedro, ¿no? Sino es Evangelio según Pedro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si no, así ya vamos a sacar esos libros de la Biblia, ¿no? No, nada que ver con eso, hermano. Dije, ya estaba sorprendida. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien. Ahora para reforzar ese tema, ¿no? Para ustedes extiendan un poco más su conocimiento, ¿no? Para eso está la tarea. La tarea, ¿ya? Van a leer el libro de Rafael Aguirre, Antonio Rodríguez, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Desde la página 35 hasta la página 77, ¿ya? Lo van a leer, lo van a sacar un breve resumen, ¿ya? No lo van a exponer, yo simplemente voy a
La otra semana, antes de entrar a estudiar el libro de Marcos, voy a preguntar a cualquiera de ustedes sobre algún tema específico de esa tareita, ¿ya? De esa tareita. Esos libros lo va a mandar. ¿Puede volver a leer, a decir, pastor, por favor? Sí, el libro lo voy a mandar. Voy a compartir la pantalla del sílabus. Por favor. Y ahí está, ¿ves? La primera tarea, que corresponde a 11 de noviembre, hacer un breve resumen del libro Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, desde la página 35 hasta la página 37. ¿Ya? Ese resumen no lo van a exponer, ¿ya? Solamente lo van a presentar, me van a mandar a mi correo, no, perdón, a mi WhatsApp. ¿Ya? A mi WhatsApp lo van a mandar y yo para revisar los resúmenes, y de ese mismo resumen yo les voy a preguntar, ¿no? Algunos temas específicos. Hermanos, en estas páginas también estamos viendo acerca de la definición de los conceptos, la canonicidad de los textos, pero un poco más extenso ya, un poco más extenso. ¿Ya? Sería bueno, parece que el sílabus también lo van a mandar al grupo de los estudiantes. Sí, ¿no? Entonces, ahí está. Pastor, lo que el hermano León se preguntaba es si nos va a enviar el PDF del libro, porque mayormente los profesores nos mandan el PDF de los libros que vamos a leer. Sí, al finalizar el texto, al finalizar las clases, yo les voy a enviar, ¿ya? Todos los libros disponibles para que ustedes puedan trabajar. Gracias, pastor. Ahora vamos a formar grupos para el conversatorio del día de la otra semana acerca del Evangelio de Marcos, ¿ya? Aquí estaba viendo, según la lista, vamos, como son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces Pastor, vamos disculpe. a sacar, sí. Pastor, disculpe, ahí dice Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez. ¿Son 2 libros Sí. o es el mismo libro? Es el mismo libro, es el mismo libro. Correcto, disculpe, está bien. Ya. Para la formación de los grupos, lo he separado o los he agrupado por número de lista, ¿ya? Por orden de lista que me han dado. Entonces, el primer grupo va a comprender el hermano Altamirano, Blas Lavado, Bobadilla, Cabello Bravo y Chapa O. Ya, ese es el primer grupo. ¿Qué va a hacer este grupo? Este grupo, no sé, van a ver la forma de dividirse tal vez el evangelio y van a leer, ¿no? Tal hermano, tantos capítulos, ellos ya se organizan, pero este grupo tiene que leer los 4 evangelios y también hacer un estudio. No van a presentar nada, no es que van a presentar algún resumen, nada, solamente van a leer, ¿ya? Y en la clase, cuando nos toque el conversatorio, los demás hermanos que no son del grupo, pues van a preguntar, van a conversar, ¿no? ¿Cómo se interpretaría, por ejemplo, un texto bíblico de Marcos, ¿no? ¿Cómo se interpretaría este texto? ¿Cuál sería la correcta interpretación de ese texto? ¿No? Entonces, yo también les voy a estar guiando, ¿no? La verdad, la correcta interpretación de los textos, ¿ya? Entonces, para ello también nuestros hermanos que no están en el grupo vayan revisando, tal vez hay algunos textos en el libro de Marcos que no está tan comprensivo, ¿no? O que quizás algunos lo interpretan sacando de su contexto, ¿no? Entonces, vamos a disipar las dudas, ¿ya? Entonces, el primer grupo va a estar compuesto de estos 5 hermanos. El segundo grupo, la misma dinámica, ¿ya? Pero en el Evangelio de Mateo. Pastor, pero otra tarea, no entiendo yo. A ver, nuevamente explico, ¿ya, hermanos?
Ahorita la tarea que les he dejado para afianzar su conocimiento está el resumen breve de Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, ¿ya? De el libro Rafael Aguirre, de la página 35 al 27. Al 77. Esa tareita me lo van a presentar, ¿ya? Un breve resumen nada más. Y antes de la otra semana, antes de comenzar nuestro tema principal, que es el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? A cada uno de ustedes, así al azar nada más, no a todos, al azar, ¿no? Y voy a preguntar algunos puntos de esa tareita, ¿ya? Pero la otra tarea, hermanos, solamente es para que lean el Evangelio de Marcos, pero le compete a 5 hermanos estudiarlo un poquito más con detalle, ya que es Altamirano, Blas Lavado, Bobadilla, Cabello Bravo y Chapao. Ellos lo van a leer, no van a presentar ningún resumen, nada. Lo van a leer, lo van a analizar y nosotros vamos a tener un conversatorio, ¿ya? Viendo algunos textos quizás difícil de entender o alguna persona, ¿no? Lo está interpretando mal o han escuchado por ahí cómo lo están interpretando este texto. Entonces vamos a llegar a una correcta interpretación de los textos, utilizando su contexto inmediato, ¿no? En que fue escrito ese texto, ¿ya? Y también es responsabilidad de todos nosotros, pues, leer el Evangelio de Marcos, ¿ya? Vamos a estudiar los 4 evangelios y de nuevo volvamos a leer estos evangelios. Ahora sí, ¿comprendió, hermano Luis? José Luis. Sí, 2 tareas. Sí. ¿Usted en qué grupo? Usted, Mejía Altamirano, no está en el primer grupo, ya, hermano. Entonces usted no se preocupe mucho en quizás analizar a detalle el Evangelio de Marcos. Solamente quizás para que haga alguna pregunta y que no ha comprendido, ¿no? Pero los hermanos del grupo, que sí les compete a ellos sí van a hacer un estudio un poquito más detallado. ¿Y hermanos? Entonces, para el Evangelio de Mateo, está hermano Chávez, Gómez, Díaz Ahumada, García Tamaní y Gastelú Campos y Girón Macalupú. ¿Ya? Entonces ellos también, un poquito más detalle, van a leer el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Y nosotros aquí vamos a hacer preguntas. ¿Ya? Ahora para el Evangelio de Lucas está González Cruz, La Zameta Apac, Mejía Mendoza, Melgarejo Machar Iván, ¿ya? Esas 5 personas. Un poquito con más detalle van a leer el Evangelio de Lucas. Y como hay 7 restantes, Moreno Mogollón, Murillo Peña, Pando Pérez, Pino Rodríguez, Seminario López, Ceballos Pérez, Alba Vigo, van a leer el Evangelio de Juan. Un poquito más detallado también ellos. Ojo, no van a presentar ningún resumen de estos evangelios, ¿ya? Del Evangelio no, o los 4 evangelios. No van a presentar ningún resumen, solamente es un estudio para conversar, para debatir algunos temas que quizás lo estamos interpretando mal o lo estamos, o hemos escuchado por ahí que lo están interpretando mal, ¿no? Entendido, hermanos, ¿no? Ya, pero todos esos, la siguiente semana todos esos o cada evangelio una semana. Cada evangelio una semana, hermano. ¿Ya? Entonces, esta semana que viene nos toca el Evangelio de Marcos, ¿ya? Entonces, nos concentramos todo en el Evangelio de Marcos y preguntamos, debatimos algunos relatos bíblicos, ¿no?
concerniente al Evangelio de Marcos. Pastor, disculpe, el Evangelio Sí, de Mateo, ¿usted va a mandar el PDF o todo es Biblia? Todo Mateo. todo es Biblia, hermano, todo es Biblia, ¿ya? Todo es Biblia. Esa clase, digamos, a mí me toca, ¿no? Los hermanos, ¿quiénes son? Digo, digamos, ¿es para el otro jueves o el anterior? Para el otro jueves le Este toca jueves y el otro jueves. a este jueves que viene, va a tocar el Evangelio de Marcos, ¿ya? El Evangelio de Marcos, sola. Hubiera hecho un cuadro, pastor, un cuadro y ya significando todo, pues, o sea, que le De- toca a de- No, pero Mateo, ya está, Lucas. Hermano César, de eso se encarga Alexis, el secretario. Sí, Está todo, Bien, bien, hermanos. bien. Yo estoy acá. Acá está aquí todo. un cuadro, Acá está pastor todo. Alexis, para que le ayude al pastor. Alexis lo va a mandar al grupo, Pues. hermano César. Mateo. Mateo toca el 25, ¿no, pastor? Mateo toca el Sí, 25. Mateo Sí, toca el 25, ¿ya? El 11, el 18 es Marcos, el 25 Mateo, El 2 ya, de Lucas. el 2 de diciembre es Lucas, entonces desde ya vayan leyendo, vayan analizando, pero no, aparte de ello todavía les falta una tarea más que van a presentar a fin de mes. No, a fin de la clase. Mucha tarea, hermanos. Pastor, Bastante. disculpe, pero igual eso va a está en el sílabo que se mandó, ¿verdad? ¿Perdón? En lo que está compartiendo acá ahorita, lo que es el contenido programático, lo mandó al grupo, ¿no? ¿O todavía no se ha enviado? Sí, está en el grupo ya. Esto ya mandaron Ya. en el grupo. Bien, bien. Entonces, hermano, no creo que haya mucho problema, ¿no? Porque igual está en el grupo, está en el Word. De todas maneras, voy a tratar de hacer un cuadrito para poder enviar. Sí, hermano Carlos Enrique, para ustedes. Ya, excelente, hermano. Entonces lo hace por lista y, hermano, por lista están los grupos. El primer Cada grupo cuatro del, semanas. del 1 al 5, ¿Ya? ya, el siguiente grupo del 6 al 10, el tercer grupo es del 11 al 15 y el cuarto grupo sí hay 7 hermanos, ¿ya? 7 hermanos, del 16 al 22. Ya, listo, Ya, pastor. entonces, Te lo voy a hacer en este orden. muy bien. Entonces, parece que estoy viendo que no quieren mucha tarea, ¿no? No, Sí, Lo que pasa, tenemos- pastor, que este ciclo, creo que, bueno, para mí, yo creo que algunos también nos han Nos han dejado de cargado. golpe, dos han libros, como 6 libros tenemos de ahí. Como usted dice, tendremos que aplicar el sobreesfuerzo, ¿no? Ujú. Así es, para todo estudiante, este último mes, tanto noviembre y diciembre, es un mes muy cargado. ¿Ya? Y también ustedes no tienen que pasar de apercibidos. Vamos a terminar rico el año. Ya, también. No, sí. Este siglo está más cargado desde el principio. Bien cargado. vas a terminar con el panetón ahí. Que- Vamos a terminar con el pavo, con los zapatos nuevos. No se preocupen, que va a llevar el hermano William con los panetones. Bien, bien. Quería, hermanos, que ustedes lean, ya, hermanos, atentos. Quería que ustedes lean este libro, Evangelio Sinóptico y Hechos de los Apóstoles, ¿no? De Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez. Es un libro muy importante, ¿no? Donde vamos a aprender bastante en cuanto a los evangelios, ¿no? A los evangelios sinópticos y a los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles menciona este libro? Porque Lucas, ¿no? El escritor del Evangelio de Lucas, también es el escritor del Evangelio, perdón, del libro de Hechos, y por ahí se dice que el segundo Evangelio de Lucas es el libro de Hechos, ¿no? Entonces, es muy importante leer este libro, pero como veo que por ahí sobrecargado están, prácticamente esto va a ser una monografía que tenían que entregar a fin de clases. Lo van leyendo poco a poco. Y hacemos ese esfuerzo.
¿En cuántas páginas, pastor, se tiene que presentar ese libro máximo o mínimo? Máximo quizás 25 hojas. Mínimo. ¿Quién preguntó? Mínimo. No hay un mínimo. ¿Quién fue? Vacancia, para hermano Leoncio, vacancia. Alexis, Ya, Alexis. Este libro, hermanos, tiene 400 páginas. Misericordia, pastor. Yo presento una hojita o dos No hojitas. fui yo, no fui yo. Acá estamos acostumbrados a 3 hojitas máximo. Por eso no pregunto. Por eso no pregunto. Sí, Ya no pregunto, ya. Yo sí, hermano, dime. Ya yo no pregunté. Hermano León se va a hacer por todos. A ver, ¿quién va a preguntar? Ah, José Mejía. Pastor. Ay, sí, ya fuimos, ya. Entonces hacemos una cosa. De hecho, que se va a tomar un examen a fin de año o a fin de curso. Entonces, ya no tomo examen y solamente presentan el trabajo de monografía. Bien, No, gracias. toma examen. No, toma examen. Tomo hermano. examen. Examen, mejor. Amén, amén con la infografía. Bien, amén. No, examen nomás. Si todos sabemos el evangelio. ¿Tiene miedo al examen? No, José Luis, no nos la ponga más difícil, hermano, por favor. No, tan más difíciles son los trabajos. Tiempo. Muy bien, entonces, hermano José Luis vota por el examen y la monografía, ¿no, hermano? El profe ha entrado con todo, el profe. No, solo monografía, hermano José Luis. Las dos no. Acá desiertan más, ya lo vi. No, el hermano José Luis dice examen, monografía no. El objetivo, hermano, bueno, yo de mi parte, ¿no? Como profesor quizás lo enseñaría lo básico, pero eso no es, ¿no? Mi deseo es que ustedes aprendan y conozcan más, ¿no? Para que nadie pueda tener en poco el trabajo ministerial, el trabajo pastoral, ¿no? Para que verdaderamente seamos pastores preparados, ¿no? Que tengamos conocimiento, ¿no? En cuanto a la carrera que estamos emprendiendo, ¿no? Eso es mi objetivo, pero depende de ustedes. Pastor, Muy ¿la bien, monografía de qué libro? ¿De cuál de los libros la monografía, pastor? Perdone. Es monografía del Evangelio sinóptico y Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, vamos a hacer una cosita, ¿ya? También viendo el trabajo, la responsabilidad que ustedes tienen en hogar, en casa, ¿no? Quizás también en las iglesias que están sirviendo. Hechos de los Apóstoles, ¿no? Voy a sugerir que lean ese libro, ¿ya? Léanlo, estudienlo, pero no van a presentar ninguna tarea, ningún trabajo, ninguna monografía, pero léenlo. Léenlo, les va a ayudar bastante. ¿Ya? Y si no lo acaban de leer en este transcurso de estos meses, síganlo leyendo hasta el día que ustedes acaben. Hermano, esto les va a ayudar bastante a ustedes. Y si es posible, si tienen tiempo, todos los libros que les voy a mandar. ¿Ya? Ya, pastor. Es importante expandir nuestro conocimiento un poquito más. Pastor, Dígame. ya bueno, con el tema de la tarea para el próximo jueves, sí, ¿cuántas hojas? Oh, Carlito, ya pues. Son 35, a ver, del 35 al 77, ¿cuántas hojas son hasta ahí? 42 hojas, si no me equivoco, ¿no? 42. Ya, Sí, 42 hojas. 42. Carlito, ya que te llaman. La mitad. El 5%. El 1%. 3 hojitas. Les voy a dejar libre, pero no me presenten 2 hojas, ¿ah? Ok. 3. Letra 22. Pastor,
Pastor, pero Con el paseo 10, el No. paseo 10. no vayan a entregar la portada y una hoja. Conste que yo les voy a hacer pregunta de esa tarea que les estoy dejando y va a ser como una nota de participación oral, ¿ya? Entonces léanlo, ya depende de ustedes, presentar 10, 15 hojas, 4 hojas, 3 hojas, pero menos 2, ¿ya? Menos 2 no. Rafael Aguirre, ¿no, pastor? Y Antonio Rodríguez. Sí, ahí está, Rafael Aguirre, Evangelio Sinóptico, Hecho de los Apóstoles, ¿ya? Entonces, hermanos, ya vamos terminando. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, quisiera pedirle permiso para dar un comunicado a los alumnos.